Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana por tu amor y tu bendición. Maravilloso Dios. Yo quiero que usted donde está le diga al Señor, pero que se lo diga de una manera sincera, ¿no? Dile: Señor, haz bien a este tu siervo para que yo pueda vivir y guardar tu palabra. Abre mis ojos para poder ver las maravillas, Señor, que hay en medio de ella. Y lléname, Señor, de tu Espíritu Santo. Como siempre te decimos y nunca dejaremos de hacerlo, no solamente haznos oidores, sino también hacedores de esta palabra que tú enseñas y plantas en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, bendice tu iglesia. Amén. Amén y amén. Libro de los Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6. Muy bien. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12 es un versículo muy conocido, pero vamos a recordarlo un poco. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y en qué? En el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Una de las estrategias más antiguas de la guerra, ¿cierto?, es conocer al enemigo para poderlo enfrentar. Aún en todas las guerras del mundo, ¿no? Usted ve las películas de espías, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hace un espía? El espía está tratando de conocer, ¿cierto?, cuáles son las debilidades del enemigo, por dónde puede ser atacado, de qué manera puede ser enfrentado. Y uno lo ve en películas, pero también en la vida real es así, ¿cierto? ¿Cómo hacer para poder ganar la batalla? Es conociendo a quien nosotros enfrentamos. No hay otra forma, ¿ya? Eso es lo que hacen los militares. Eso es lo que hacen las fuerzas de la ley. ¿Estudian a qué? A sus enemigos. Estudian a sus enemigos. La fuerza policial, por ejemplo, para combatir las bandas, ¿qué hacen? Estudian su forma de trabajar, sus métodos, cómo hacen todo esto, porque es la única forma de enfrentarlos. Y nosotros tenemos un enemigo que siempre va a buscar la forma de hacernos caer, siempre, y que gana las batallas cada vez que logra alejarnos de Dios. Siempre. Es increíble cómo nosotros siempre caemos en la trampa del enemigo. El enemigo muchas veces nos conoce mejor a nosotros que nosotros al enemigo. Y no debería de ser así. Hablo de la vida de un cristiano. En la vida de un cristiano, el cristiano debería de conocer muy bien a su enemigo, ¿da? No temerle. Yo siempre les he dicho eso, ¿no? Yo no puedo estar viendo el diablo en toda parte, ¿sí o no? Como cristiano, porque vemos el diablo hasta debajo de las piedras. No, pero sí conocerlo, son dos cosas muy distintas. Yo debo de conocer al enemigo, por qué se está robando mis finanzas, por ejemplo. Yo tengo que saber por qué se está robando mis finanzas. Por eso es inaudito que un cristiano, que lo diga un incrédulo sí, pero que yo no sé qué pasa, no sé por qué la plata no me rinde, no sé por qué llega el fin de mes y yo tengo que estar prestando aquí. Quiere decir que no conoce las estrategias del enemigo. Al enemigo hay que conocerlo. Ahora, lo otro es cómo estamos preparados para enfrentar al enemigo. La Biblia es muy interesante porque la Biblia primero nos dice a qué usted se tiene que enfrentar, ¿sí o no? Ahí lo dice claramente. Dice que usted no tiene lucha contra sangre y carne. ¿Contra qué tiene usted lucha?
contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Él nos da las señas de contra qué usted se enfrenta. Cuando usted ve esas películas de guerra, usted ve a esos soldados, ¿cierto? Usted no los ve desnudos, ¿o sí? Usted no los ve en medio de la batalla en ropa interior. Usted ve un soldado y usted lo ve que desde la cabeza hasta los pies, ¿qué? Está protegido, tiene armadura, tiene un buen casco, ¿sí o no? Tiene botas, y si usted lo ve encima, tiene de todo, armamento, tiene una cantidad de cosas, y hoy en día con la tecnología que hay, súper sofisticadas, ¿sí o no? Lo mismo pasa en el cristiano. La Biblia también nos enseña eso, que usted debe tener una armadura, que usted debe estar completo para enfrentar al enemigo. Pero es que usted sale en ropa interior a enfrentar al enemigo. Y usted no entiende por qué la enfermedad puede muchas veces más con usted, las finanzas acabadas, su matrimonio llevado, los hijos en desbandada, una cantidad, la vida al revés. Usted no lo entiende. No lo entiende porque es que usted, Dios le ha dado también herramientas, ¿sí o no? Pero usted nunca se las pone, nunca las usa. Empezando por la Biblia. Es nuestra arma principal, ¿sí o no? Es nuestra arma de dotación, como dicen los militares, cuando tienen su fusil, su ametralladora. Y la carga no la dejan ni para dormir. A un soldado se le enseña eso. Yo estudié en un colegio militar. No. Yo me acuerdo que una vez estábamos en práctica de tiro en el batallón y yo me entregaron un fusil para hacer el polígono y lo recosté así junto a una pared y fui a tomar agua. Lógicamente ahí cerca viéndolo. Me vieron que había hecho. Fui castigado duramente, ¿cierto? Por el militar que estaba a cargo de mí. Me dijo: el arma no la puedes dejar. Si vas a ir al baño, vas con ella. Si vas a ensuciar, ensucias con ella. El arma no la puedes dejar. Tienes que andar con ella. Los que han pagado servicio saben que es así. Es igual con la Biblia, pero no la cargamos ni para ir al baño. No. Tenemos un enemigo real. Efesios nos declara cómo podemos identificar y quién es nuestro enemigo. Dice que son principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Mire, Satanás es un ser muy poderoso. Es muy poderoso. Mire, le voy a hacer este pequeño resumen. Derrotó a Eva en el paraíso y lo hizo ¿con qué? Con engaño. Le voy a decir cómo Satanás derrotó a varias personas en la Biblia y usó formas distintas. A Eva, ¿cómo la derrotó? Engañándola, ¿sí o no? Con que Dios te ha dicho, con que tú no puedes comer, con que la engañó, la envolvió, ¿sí o no? Así como a Eva, a nosotros nos engañan también. Con que esto, con que en la iglesia te han dicho, con que esto, ¿ya? Engaña. Derrotó a Moisés en el desierto. ¿Sabe con qué lo derrotó? Con enojo y con ira. Porque vino el Señor y le dijo: háblale a la piedra. No le dijo, a la primera vez le dijo que la golpeara, pero en la segunda le dijo: háblale. Y Moisés se encendió en ira, estaba cansado y cogió esa piedra y ¡pum! ¿Sí o no? Y el Señor le dijo: no entrarás. Mire cómo derrotó el enemigo a Moisés para no hacerlo entrar a la tierra prometida, con enojo y con ira, ¿sí o no? Derrotó a David. ¿Y cómo derrotó a David? Con pereza y con lujuria. Porque ese día no fue a la guerra, se subió a la terraza, ¿sí o no? En vez de levantarse a las 5 o 6 de la mañana, se levantó a eso de las 10 o 11. Fue a la terraza, vio al frente a esa mujer desnuda bañándose, ahí está. Derrotó a David con eso.
Derrotó a Pedro. A Pedro lo derrotó varias veces. ¿Con qué lo derrotó? Con las emociones y con el carácter. ¿Sí ve? Cómo el enemigo tiene muchas formas de derrotarnos. Y así le estaría enumerando. En la Biblia encontramos a otras personas que el enemigo los derrotó con la envidia, a otros los derrotó con muchas cosas. Ahora, quiero decirle algo, que Satanás también tiene límites. Él no puede tocar nada de nuestra vida sin que Dios lo permita o sin que le dé permiso o sin que nosotros mismos se lo autoricemos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted tiene que ser consciente en algo. Satanás no es ni omnipresente, ni omnipotente, ni nada. El único que es omnisciente, omnipresente y todo es solamente Dios. Bueno, gloria a Dios. Imagínese que el enemigo fuera omnipresente, omnisciente y todo esto. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que busca el enemigo? ¿Qué es tan peligroso que uno ve que Satanás nunca se rinde? Uno hay veces le gana, yo me pongo a ver en mi propia vida, hablo por mi experiencia. Hay veces le gano unas batallas a Satanás, se las gano, ¿sí o no? Y yo me siento feliz, derroté a este viruñas, ya, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Al otro día, ¿qué? Vuelve y me lanza, ¿cierto? Y uno dice, yo dice, uy, tremendo, el diablo nunca se cansa. Usted lo puede derrotar 1000 veces y 1000 veces te vuelve a atacar, ¿ya? Pero ¿qué es lo que persigue el enemigo de nuestras almas? Que él no quiere que usted vea o conozca la verdad. Mire lo que dice 2 de Corintios en el capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4. En el versículo 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, dice allí, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de ¿qué? De Dios. Wow, ¿sí ve? ¿Cuál es el arma principal? Se lo dije ahorita iniciando. ¿Cuál es nuestra arma principal? Nuestra arma de dotación se llama ¿qué? La Biblia. ¿Sí o no? Y mire lo que dice ese versículo 4. Mire lo que dice. El Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del ¿qué? Del evangelio. Pero eso no solamente lo hace con los incrédulos, también lo hace ¿con quién? Con los cristianos. No, con los cristianos. Entonces, ¿qué es lo que les hace el enemigo a los no creyentes? Les produce ceguera espiritual, para que usted no pueda ver la verdad. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, versículo 13. Marcos capítulo 4, versículo 13. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. A mí me impacta ese versículo. Lo he leído muchas veces, pero estudiando esta semana este pasaje, estudiando y preparando este sermón, me impactaba mucho ese versículo 5. Dice, están los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después sale de ahí de la pantalla, ya ahí volvió, pero después que la oyen, ¿qué pasa? Enseguida, ¿quién viene? Viene Satanás, él en persona, no manda a nadie, no manda diablos ni espíritu ni nada. Él mismo viene y ¿qué hace? Quita la palabra, ¿que qué? ¡Wow! Me impactaba eso.
¿Qué fue lo que hizo Satanás con la semilla que el sembrador sembró en el camino? Vino y la ¿qué? Y la quitó. Yo leyendo eso, y cualquier cristiano que lo lea, debería entender la importancia de cargar una Biblia o de tenerla a la mano. Porque Satanás te convence que no es necesario que la tengas ni que la cargues. ¿Ya? Mire, me puse a mirar, yo dije, bueno, ¿cuáles son aquellos que él dice que los que sembró en el camino? Sembró la semilla en el camino. Y Satanás viene y la quita, porque es lo que dice exactamente el versículo, ¿no? Quiero volverlo a leer allí el 15. Los de junto al camino, se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que estuvo sembrada en sus corazones. Y me impactó esto: los de junto al camino son todos ustedes que vienen a la iglesia. Usted y yo somos los del junto al camino. Porque usted está aquí hoy, ¿y qué es lo que está haciendo Dios? ¿Está qué? Sembrando la palabra. La está sembrando la palabra, ¿cierto? O cuando estás en cualquier actividad bíblica, en un congreso, en un retiro, ¿sí me entiende? Mire, por eso, mire, esto es impactante, porque es que usted no alcanza a detectar el poder que tiene Satanás sobre nosotros los cristianos, ¿sí? ¿Da? Porque él vive aplicando a los de junto al camino todo lo posible para quitar la palabra, para que no se siembre en el corazón. Entonces, por eso, usted invita a alguien a un congreso de hombres, vaya qué problema para que vayan, ¿sí o no? Un retiro de parejas, un encuentro de jóvenes, Claro. Eso de que es que la economía está muy dura. Pastor, usted no sabe cómo está de duro esto ahora. No tenemos plata para aquello. No, esas son las mentiras del diablo. Por eso dice, los que se sembraron junto al camino. El enemigo viene y quita la palabra, ¿de dónde? Mire de dónde la quita. ¿De dónde? Del corazón. ¿Por qué? Porque ya estaba sembrada, alcanzó a llegar al corazón. Esto es increíble. Llega hasta el corazón, alcanzó a penetrar. Y es tan tremendo el enemigo que viene y la saca de allá. La saca del corazón. ¡Wow! Satanás se opone al evangelio. Por eso usted lo convence de muchas cosas. Que a nosotros como cristianos y como seres humanos nos sirve de excusa y de justificación para no tener una Biblia, para no cargarla, para no leerla, ¿ya me entiende? Y viene la más sencilla. Pastor, es muy pesada. Usted se imagina, mire la Biblia mía, mírela. ¿Usted imagina yo llevando esto a la iglesia todos los días? ¿Usted imagina esto es muy pesado? ¿Sí o no? Te vas a ver muy evangélico. ¿Sí me entiende? Eso es otra que te dice el enemigo. Dice, no cargues la Biblia. Te vas a ver muy evangélico. Imagínate, ¿ah? Tú, la familia, viéndote con una Biblia. Oh, ¿ya? Claro está que hay otras muchas mejores que nos salen a nosotros, como yo no la necesito, el pastor explica muy bien. Así me dijo alguien un día, no me acuerdo que estábamos conversando, y yo le dije, mira, en la Biblia, entonces le dije yo, ¿tiene la Biblia ahí a la mano? Y me dijo, no, pastor, yo no la traigo, es que usted explica muy bien. Usted explica demasiado bien. Yo le dije, sígale abriendo el oído al diablo. Yo no explico bien, el diablo es el que te dice esa vaina. No la necesito, el pastor explica muy bien. O viene la otra, esta sí que es mundial.
pastor, yo tengo una memoria. Yo no necesito Biblia. Yo recuerdo todo lo que usted dice. ¿Ya? Y están los otros que dicen, ¿y por qué me tienen que obligar? El pastor también sí es cansón con eso. Lo quiere obligar a uno a traer Biblia a la iglesia. Están los espirituales. ¿Sabe qué dicen los espirituales? Yo no la necesito para entender a Dios. ¿Ya? Mire, estamos en el siglo XXI. Eso de llevar Biblia a la iglesia está pasado de moda. ¿Cuál es la actividad? ¿Cuál es la actividad de Satanás en la vida del creyente? Nos tienta a pecar, nos pone muchas trampas. Un cristiano tiene que tener discernimiento. No todo lo que parece bueno es que es bueno, ni todo lo que parece malo tampoco es malo. Pero para usted conocer lo que es bueno y lo que es malo, primero usted tiene que empezar conociendo ¿qué? La verdad. Usted tiene que empezar conociendo la verdad. De lo contrario, usted no entenderá qué será lo bueno, qué será lo malo. ¿Ya? Esa es la importancia de uno estar bien armado siempre, porque el Señor nos enseña eso en su palabra. ¿Ya? Ahora, ¿qué hace que el enemigo sea tan poderoso? Porque cuando uno lee el libro de Efesios, como lo leíamos al inicio, dice que luchamos contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, y bueno, hace una lista tremenda. Uno dice, bueno, ¿qué hace que el enemigo sea tan poderoso? ¿La? Y hace que perdamos nuestras batallas. ¿Sabe cuál es? El enemigo aprende a conocer nuestras debilidades. Preste la atención a la pantalla. Vamos a pasar un videito de unos segunditos. Preste la atención. Vamos a apagar acá. Preste la atención. Ese es un fragmento de una película llamada Troya. Y ese personaje se llama Aquiles. ¿Ya? Según la mitología griega, porque eso es mitología, la mitología griega dice que cuando Aquiles era niño, su mamá lo sumergió en el río para que se volviera invencible. Pero hubo un detalle. Ella sí lo sumergió en el río para que fuera invencible, nada lo pudiera vencer, pero hubo un problema. Lo sostuvo del talón y el talón no pudo sumergirse en el río. Entonces la debilidad de Aquiles estaba ¿en dónde? En su talón. De ahí viene el talón de Aquiles. ¿Ya? Esa parte del cuerpo, al sostenerlo la mamá, no lo pudo hundir. Entonces, ¿cuál era la debilidad? Aquiles era invencible. Ustedes han visto, los que han visto la película Troya. Aquiles, y en la historia griega, en la mitología y en el libro de Troya, usted lee y usted ve que él era invencible. Nada lo podía detener, nadie le podía ganar una batalla. Pero tenía una debilidad. ¿Y era qué? Su talón. Como lo vimos ahí en la película, ¿cierto? De ahí viene esa expresión. Ahora, todo hombre y toda mujer, todos los que estamos aquí, tenemos un talón de Aquiles. Yo no hablo de la parte física. Yo sé que todos tenemos un talón.
Yo hablo de la parte espiritual. Todos tenemos un talón de Aquiles. ¿Y eso lo sabe quién? El enemigo. Por eso él buscará clavar sus flechas, sus dardos de fuego, ¿en dónde? En su talón. En su talón. Si su debilidad, si su talón de Aquiles es el alcohol, ¡wow! Ron viejo de cal, aguardiente antioqueño, botella de Bucanas, Club Colombia. ¿Sí me entiende? Si su talón de Aquiles es la mala administración, ¿sí o no? Préstamos, sobregiros, ¿sí o no? Ahí le está disparando a su talón de Aquiles. ¿Sí me entiende? De Aquiles, sí. Entiéndame eso. Entonces, si su talón de Aquiles son sus emociones, usted no las puede controlar, ¿sí o no? Usted no las puede controlar, ¿sí o no? A usted le preocupa mañana, ¿sí o no? Usted mañana tiene tantas cosas, tiene una reunión en la empresa, usted tiene que la tarea de su hijo, que tiene que llevar un trabajo para mañana. Entonces viene el talón de Aquiles, ¿sí o no? ¿Qué hace? Preocupación, ¿sí o no? Te dispara el talón de Aquiles todo aquello que sabe que no te va a dejar dormir, que no te va a dejar comer. ¿Sí me entiende? Todos tenemos talones de Aquiles. Por eso en Efesios leíamos al inicio: fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza. Usted necesita la fuerza del Señor. Usted necesita la fuerza del Señor. Porque detrás de todo Goliat, volviendo a la escena bíblica del enfrentamiento de David con Goliat, ¿sí o no? Este gigante se paraba allí a insultar al pueblo de Israel, a molestarlo, ¿sí o no? Porque detrás de todo Goliat, ¿qué hay? Detrás de todo gigante que se levanta contra usted, hay orgullo, hay lujuria, hay ira, hay resentimientos, eso es. Tenemos talones de Aquiles. Y solamente Dios puede ayudarnos. Nada más. ¿Sí o no? La armadura de Dios dice, ¿sí o no? Que los dardos de fuego, ¿de quién? Del maligno. Del maligno. Él tiene dardos de fuego, él tiene flechas encendidas y él sabe dónde dispararlas. Como este guerrero, él sabía dónde dispararle a Aquiles. Esa primera flecha fue directa ¿a dónde? A su talón. Ahí es donde tiene la debilidad. Hay que darle en el talón, ahí. Y eso es lo que hace el enemigo con usted. Dice, tengo que darle en el talón esta semana. Esta semana le voy a pegar en ese talón bien duro para debilitarlo. Lo pone así. ¿Sí vio cuando recibió ese flechazo ahí en el talón? Como ese hombre mismo ya se venció. Y era invencible. Porque cuando usted ve en la película, él es invencible. Eso no lo detiene nadie. Por eso mire, Satanás siempre atacará la Biblia. Y usted le va a creer. Porque como usted la lee tan poquito, ¿cierto? Como usted la estudia tan poco, ¿sí o no? Entonces, muchas veces él va a atacar un talón de Aquiles en usted que se llama una fe pobre, una fe débil, una fe insignificante, una fe mediocre. Y perdone todos estos términos que estoy usando, pero así es la fe de muchos cristianos. Y por eso él ataca nuestra fe. Es uno de los talones de Aquiles preferidos de Satanás. Dispararle sus dardos de fuego a nuestra fe. A nuestra fe. Pero es porque usted no la fortalece.
es porque usted no ha entendido lo que dice Efesios, la armadura de Dios. ¿Por qué no lee Efesios bastantico? ¿Por qué no busca Efesios 6 y la está leyendo toda esta semana? Para que aprenda cómo es la armadura de Dios, para que aprenda cómo el enemigo viene a atacar su vida. Mire lo que dice Efesios 4, versículo 27. No den lugar a quién. No den lugar al diablo. Efesios 4, versículo 27. No den lugar al diablo. No le dé la oportunidad a Satanás. No le dé la oportunidad al enemigo. No se la des. Hay lugares a donde no debemos de ir. Y usted insiste en ir. Hay lugares por donde usted no debe pasar, pero usted insiste en pasar. Hay personas con las cuales yo o no debo de estar, o debo de estar poco tiempo. Tengo una persona conocida en nuestra familia. Tenemos mi esposo y yo una persona conocida que está pasando por un momento desastroso emocionalmente. Yo no sé si no, yo creo que le entró a la crisis de los 60, que entran los varones, y está viviendo un momento terrible de su vida, amargado, es una persona amargada, ¿sí o no? Pero es increíble, ¿sí o no? Yo le decía eso a mi esposa, le decía en estos días, wow, estar con esta persona me enferma. Yo ya no lo soporto. Y le voy a decir una cosa, hubo un tiempo en que sí, me sentaba a conversar con él, conversábamos, compartíamos, no había ningún problema. Pero últimamente enferma, genera una carga, ¿sí o no? Y yo le decía a mi esposa, no quiero ya ni verlo, no quiero estar ahí con él. Eso es, hay veces nosotros, hay lugares donde usted no debería de ir, hay personas con las cuales usted no debería de estar mucho tiempo, ¿sí o no? Hay cosas en las que usted no debería de participar, usted no debería de participar, ¿sí o no? En mi familia, bueno, en la familia de mi esposa, la costumbre es siempre de fugar amigo secreto, todos los años, para amor y amistad, para unir la familia y eso. Y tenemos un familiar que todos los años le dan el regalo más maluco del mundo. El más malo es para él. El más malo. Pero le voy a decir algo, no es de un año, ¿es de qué? De todos los años. Entonces yo la última vez le dije, mano, no juegue. Llegamos a repartir los papelitos y entonces ya llega para que me den ahí cualquier cosa, para todos los años. No juegue. No participe. La verdad. No participe, ¿te vas a evitar qué? Todos estos dolores de cabeza y todos esos enojos y todas esas iras. Y así hay cosas en las que no deberíamos de participar, reuniones, negocios, conversaciones, ¿sí me entiende? Hay cosas en que su mente no debería de pensarlas y usted insiste en pensarlas, En Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8. Santiago 4, versículos 7 y 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué hará el diablo? Huirá de vosotros. ¿Qué significa la palabra resistirlo? El 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mire, la palabra resistirlo significa estar firme. Resistirlo no es otra cosa que oponerse. ¿Sabe por qué el enemigo gana las batallas con usted? Porque usted no se le opone nunca. Nunca. Usted deja que él envíe esas flechas a sus talones de Aquiles
No, mire, si usted tiene un talón de Aquiles, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Proteger su talón de Aquiles. Usted tiene que saber si hay algo que en mi vida es debilidad, entonces yo tengo que cuidarme de esa debilidad. ¿Sí me entiende? Yo tengo que cuidarme de esa debilidad. Si para usted las redes es un problema, ¿sí o no? Las redes es un problema, la internet es un problema, ¿ah? Entonces, dele su clave a toda su familia y usted se va a abstener, ¿sí o no? Va a cuidar su talón de Aquiles, porque usted sabe que si llega a meterse donde no se debe meter, posiblemente los miembros de su familia se van a ¿qué? A enterar dónde estuvo usted. Entonces yo creo que eso es una muy buena forma, ¿sí o no? Yo por eso no entiendo cuando un matrimonio no le dice al otro, no tengo la clave de mi esposo. Metérmele yo al WhatsApp, eso es imposible. Él tiene la clave o ella tiene la clave. Es porque ahí hay un talón de Aquiles. Ahí hay un tapado. Olvídese. ¿Sí me entiende? Usted tiene que cuidar su talón de Aquiles. Usted sabe en qué área de su vida es débil. Entonces no le dé lo que se dice por ahí vulgarmente, la papaya al enemigo. No se la dé. ¿Sí me entiende? No se la dé. No se la dé. Un cristiano solo sabe vivir para Dios. Verdaderamente eso es. Un cristiano no sabe sino eso. Vivir para Dios. Vivir para Dios. Todo lo que hace es para Dios, para Dios, para Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, que todo lo que hagamos lo hagamos como para ¿quién? Para Dios. Entonces un cristiano sale por la mañana para el trabajo y sale para el trabajo ¿para quién? Para Dios. Va a una reunión para Dios. Va a una cita médica para Dios. Es la verdad. Usted y yo tenemos que aprender que nosotros lo único que debemos de saber es vivir para Dios. Y también vivir para estar alerta. Porque usted y yo somos comida, somos alimento para nuestro enemigo. Por eso cuando me niego o no quiero vivir para Dios, cuando no lo acepto como mi Señor y mi Salvador, el diablo le va a tener justo donde él quiere, donde él desea que usted esté. Y le va a decir las palabras mágicas. ¿Sabe cuáles son las palabras más poderosas que el enemigo tiene? Se las voy a decir. No necesitas de Dios. Tú eres capaz solo. Eso que tienes es fruto de tu trabajo. Eso no te lo ha dado Dios. Estás donde estás por tu esfuerzo. Eso no te lo ha dado Dios. Esa es la palabra favorita del diablo. No necesitas de Dios. ¿Ya? Y aprovechará cada momento difícil de su vida para decirle, ¿te das cuenta que Dios no te ayuda? Mira cómo estás, sin empleo. Mira, el contrato te lo cancelaron esta semana. Mira esa enfermedad que mira, y comienza a mostrarte. Si ves que Dios no te ayuda para nada, ¿cuál Dios? Los cristianos tenemos que vivir en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. No me diga, pues eso es muy fácil, yo sé. No. Porque la gente no vive los 3 tiempos. Hay gente que vive en un solo tiempo. Y por lo general vive más en el de ¿cuál? El pasado. Pero le voy a decir, usted como cristiano, usted y yo como cristiano, ¿por qué tenemos que vivir en los 3 tiempos?
En el pasado, porque es donde Dios nos ha ayudado. Escuche bien. El pasado porque Dios nos ha ayudado. El presente porque es donde nos fortalece. Y el futuro porque es donde nos da esperanza. ¿Sí ve? Por eso para usted y para mí, para un cristiano, los 3 tiempos deben de ser ¿qué? Importantes. El pasado, no para vivir en él, sino para recordar ¿qué? Cómo Dios me ha ayudado. El presente, para que me fortalezca todo lo que tengo que vivir, todo lo que tengo que enfrentar. Y el futuro, para que me dé ¿qué? Esperanza. Mire, Dios Todopoderoso puede ser la solución que usted está necesitando hace mucho tiempo, pero que usted no ha querido usar. No la ha querido usar. No hay nada que Dios no pueda perdonar. No hay nada. ¿Cómo así? Si mató como a 20, como a 30, sí, pero hasta eso Dios ¿qué? Lo puede perdonar. No quiere decir que se va a salvar de la pena de muerte. Si es en los Estados Unidos, por ejemplo, que es donde hay pena de muerte. No quiere decir eso. De la ley no se va a salvar, de las consecuencias, ¿sí o no? Dios perdona a un borracho, pero no le quita la cirrosis. De esa se muere. ¿Por qué? Porque es la consecuencia de lo que hace mal. Entonces Dios sí perdona nuestros pecados, pero las consecuencias siempre hay que vivirlas. Por eso no hay nada que Dios no pueda perdonar. Pero también tenemos un Dios que puede cambiar, transformar, que nos puede hacer vivir, que nos puede hacer recordar que en nuestro pasado, aunque tú no lo vistes, te ayudó. Que en este presente, por muy difícil que esté la situación en tu vida, Él te puede fortalecer. Y que tienes un futuro donde Dios te va a dar ¿qué? Esperanza. Mire, es por la falta de fe que vivimos perdidos y que este mundo vive perdido. Quiero terminar con Efesios 4, 22 al 24. Con estos versículos de Efesios 4 quiero terminar este tiempo hoy. Es una dirección de Dios muy linda. Es una dirección de Dios muy linda para su vida hoy. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójese del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. En la Nueva Traducción Viviente dice: deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa, de su antigua manera de vivir, que está ¿qué? Corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Póngase la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y ¿qué? Y santo. Usted tiene que entender algo, hijos de Dios. Usted tiene que entender algo. Vivimos en un mundo que está en guerra contra Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Por eso, usted y yo necesitamos estar siempre bien, ¿qué? Bien vestidos. Como el soldado. Un soldado va a la guerra, pero se viste bien. Se pone su camuflaje, su casco, sus botas, lleva su armamento.
Necesitamos estar siempre bien vestidos espiritualmente. Siempre. Usted necesita estar bien vestido para desviar los dardos de fuego ¿de quién? Del maligno. Usted necesita cuidar su talón de Aquiles. Usted necesita cuidarlo porque lo tenemos. No me venga a decir que no. Todos tenemos talón de Aquiles. Debilidades que el enemigo conoce. Él sabe que la envidia, los celos, el orgullo, ¿sí o no? El enojo, la ira, son su talón de Aquiles. Ahí le va a disparar en la flecha a usted. Ahí se la va a disparar. Ahí, precisamente. En aquellas cosas en las cuales usted es ¿qué? Usted es débil. Pongámonos de pie. Y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu amor y por tu bendición en este día maravilloso, Dios. Antes de que adoremos a Dios, esa es otra arma que usted tiene. La Biblia es el arma, es nuestra arma de dotación, la Biblia, pero tenemos la oración. La oración es otra arma. La congregación es otra arma. La alabanza y la adoración es otra arma. Pero usted a veces no la usa, porque usted considera que eso es como muy maluco, uno está ahí pararse a cantarle al Señor, que claro, usted prefiere que el enemigo le dispare esas flechas a ese talón de Aquiles suyo. Yo quiero que antes que adoremos al Señor, usted piense por un momento, piense cuál es su talón de Aquiles. ¿Cuál es? ¿Cuál es la debilidad que usted tiene más poderosa que el enemigo usa en contra de su vida? ¿Cuál es? ¿Cuál es su talón de Aquiles? ¿Su familia, sus hijos, sus finanzas, la salud, la preocupación, las dudas, la incredulidad, la falta de autoridad? ¿Cuál es su talón de Aquiles? ¿Las preocupaciones? ¿Sabe una cosa? Si hay algo que le esté preocupando hoy, que no ha pasado hoy, sino que es para mañana o esta semana, quiero decirle que ya usted tiene una flecha clavada en su talón de Aquiles el día de hoy, sin empezar el día de mañana. Y mientras adoramos, yo quiero que usted piense en ese talón de Aquiles, para que usted hoy le pida al Señor, como dice Efesios capítulo 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que le vamos a pedir al Señor, en el nombre de Jesús. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es su talón de Aquiles? ¿Ya lo identificó? ¿Cuál es ese lugar en su corazón donde cada vez que el enemigo dispara sus flechas de dardo de fuego, da donde es y nos debilita, nos cansa, nos agota,
nos quita el sueño, nos quita el hambre, nos quita la esperanza de un futuro, la fortaleza de un presente, y hace que se nos olvide la ayuda de un pasado. Dile: Señor, este es mi talón de Aquiles. Sé que tengo una debilidad en mi vida, pero soy un ser humano, todos lo somos y tenemos nuestras debilidades. Pero el Señor dice: fortalécete en mí y en el poder de mi fuerza. Dile: yo quiero fortalecerme en ti, quiero tener el poder de tu fuerza cada día, para que esos dardos, esas flechas del enemigo no toquen mis talones de Aquiles, no toquen mis debilidades o mi debilidad. Lléname de tu Espíritu Santo, oh bendito Dios. Lléname de tu amor, Señor, en este día. Oh Padre, yo te doy gracias, poderoso Dios. Yo te doy gracias, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.